ser mayor. Y la realización de un hecho leve, pero va a tener como consecuencia una pena más leve. Y de igual manera mejorar la reinserción social de los delincuentes, cosa que también pues es un poquito nula en nuestro país. No sé si en relación al para qué propiamente se utiliza la criminología estamos claros o tienen alguna duda. Con que alguien me responda, ahí estamos. Está bien, Víctor, muchas gracias. Ok. Bueno, ahora bien, al igual que digamos, la política criminal, que lo vimos en un dado momento, que existen diversos tipos de política, es decir, política preventiva, entre otras, hay también distintas clases de criminología. Y teóricamente se pueden distinguir cuatro. Y tenemos la criminología científica. ¿Y esta en qué consiste? Es la que está constituida por todo el conjunto de conceptos, teorías, resultados y métodos referidos al objeto de estudio de la criminología, y tiene la finalidad de ofrecer un conocimiento científico del fenómeno de la criminalidad, y tiene una influencia de la sociología y la psicología. Entonces, la científica, si ustedes se dan cuenta, principalmente se basa en qué, en todas aquellas teorías y métodos utilizados, ¿para qué? Para estudiar el fenómeno criminal, pero tiene su principal influencia como tal en la sociología y la psicología, que son las que le van a ayudar a fortalecer a la criminología como criminología científica. Ahora bien, tenemos la criminología aplicada. ¿Y esta en qué consiste? Esta se constituye por las aportaciones de la anterior, es decir, de la criminología científica y de la empírica, pero aquí vamos allá, la aplicada, ¿verdad? Esta queda creada por los jueces, funcionarios, profesionales que forman parte del sistema penal, y la aplicación se puede dar en la formulación de nuevas leyes. En este caso, a ver, creo que la mayoría ya recibió derecho procesal penal, ¿verdad? Me imagino, ¿verdad? Sí, Bueno, entonces, ¿cuáles son, digamos, si ustedes recuerdan, al momento de emitir sentencia, uno de los criterios que se utilizan por parte de los jueces es la sana crítica razonada, ¿verdad? ¿Esta en qué consiste? Si alguien me puede recordar. A ver, la sana crítica razonada. Buenas tardes, Lee. Adelante. Según recuerdo, la sana crítica razonada es cuando el juez se apoya en herramientas de conocimiento y en otras ciencias como la psicología, como también son los conocimientos técnicos que tenga el juez para poder dictar la sentencia. Más o menos recuerdo. Sí, por ahí vamos. Y también se basa, digamos, en las experiencias que el juez ha tenido a lo largo de su trayectoria. Pero en este caso, la criminología aplicada, ¿qué es lo que hace o lo forma en su conjunto? Principalmente, digamos, en aquellas personas que se aplican, o digamos, tienen su ámbito profesional dentro del sistema penal. Ellos pueden ayudar en base a sus experiencias, aportar, digamos, tomar de la criminología científica y aplicarlo o complementarlo con una criminología aplicada. ¿Y esto ayuda en qué? También a futuro en la formulación de nuevas leyes. Esto en base a las experiencias que viven día a día, ¿verdad? Aquellas personas que conforman el sistema de justicia penal. Tenemos también la criminología académica, y esta está constituida por la sistematización con fines de enseñanza. Indica lo que se ha hecho y lo que todavía queda por hacer. Entonces, básicamente, la criminología académica, esto es, principalmente se fundamenta en qué? En la utilización de esta para enseñar, digamos, o digamos, ver a futuro qué es lo que aún se puede hacer o aplicar. Y tenemos por último la criminología analítica, y su fin es determinar si las otras criminologías y la política criminal cumplen su cometido. Se puede decir que hace una función de supervisión de lo hecho, de lo que se hace y deja de hacer, se indica lo que debe de hacerse. Esta tiende a demostrar la validez o invalidez de lo que se afirma criminológicamente. Entonces, básicamente, ¿qué va a ser la criminología analítica? Esta va a ser, digamos, como la que va a supervisar
o va a supervisar a las otras clases de criminología para ver si están cumpliendo su función como tal dentro de la aplicación de una política criminal dentro de un Estado. Entonces yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Pueden subsistir las clases de criminología independientemente la una sin la otra? Les pregunto, ¿ustedes qué creen? ¿Qué creen ustedes? A ver, quisiera escuchar a 3 de ustedes. ¿Creen que de las 4 clases de criminología que vimos pueden subsistir una independiente de la otra? Lick, yo pienso, buenas noches, Lick, yo pienso que no, porque cada una tiene su forma de criterio con base al mismo punto de vista, ¿verdad? Uh-huh. A ver, ¿alguien más? 2 personas más. Lick, buenas noches. Buenas noches. Pues técnicamente, a mi parecer, yo creo que sí pueden ser de una forma independiente. Sí, todas buscan lo mismo, encontrar el motivo del por qué pasó la situación, algún delito, por decirlo así, pero todas son independientes. A mi pensar, muy opinión propia, creo que sí pueden sobrevivir, pero no sé. Ok, a ver, una persona más. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Yo considero que no podrían subsistir, como por ejemplo, la última criminología es la que supervisa a las demás. Y considero también una con otra como que van concatenadas. Mi punto de vista, licenciado. Ok, a ver, una última persona. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, adelante. Yo pienso de que no pueden subsistir totalmente una sin la otra, ¿verdad? Porque, pues a mi manera de pensar de que juntas ayudan a entender un poco mejor por qué ocurren los delitos y cómo prevenirlos. Ok, va. Vamos a ver nuevamente. Maestro, ¿puedo dar una opinión? Sí, por supuesto, adelante. ¿Sabe cuál es un pensar, verdad? Es un criterio una opinión muy personal. Esa es la idea de esta clase, de este curso. Ok. Quiero escuchar su pensamiento. Ok. No, yo no tengo toda la verdad absoluta. Sí, a todos nos pasa. Siendo o pensando a futuro, porque al final una nación no se construye solo de la crítica, sino que también de la acción y de la reacción, ¿verdad? Claro. Más allá de que si puede funcionar o no de forma vinculante, el meollo del asunto aquí, al ver todo este tema, al verlo científico, al verlo aplicado, al verlo académico y sobre todo lo analítico, sí es muy claro que no es desvinculado, o sea, es vinculante sí o sí, y sí es una dependiente de la otra. El punto de esto es qué difícil es articular para una planificación transversal interinstitucional donde el sector público y privado lo puede incorporar, porque al ver lo científico veo las universidades, veo los centros de investigación en materia de derecho, al verla aplicada a los jueces, los juzgados, las salas, lo analítico, que es básicamente la investigación que me está hablando y la base del desarrollo científico o la ciencia es investigar para proponer, ¿verdad? Pero el punto acá de esto es que yo la verdad veo muy desarticulado estos elementos que si bien claro están que la clase de criminología se combina de estos 4 aspectos, en la vida real Guatemala aqueja mucho, ¿no? En lo científico, por ejemplo, en lo académico, vaya, yo quisiera saber si existe un centro de criminología de formación para los trabajadores del sector público. No lo sé, si son los investigadores. El INACIF sí sé que tiene, porque hay peritos y sí dan formación, pero en el Estado habrá el área o el departamento de educación de criminólogos como de capacitación constante, quienes hacen esas investigaciones, me queda la duda.
Si nos vamos a lo académico, a lo mucho que creo que está así muy formalizado es el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública, que es área académica, pero yo en la oferta de ellos académica nunca he visto algo de criminología. Y si lo vemos desde la parte universitaria, pegadita a la carrera que usted comentaba que se acaba de iniciar en el tiempo del ex rector Murphy Olimpo Pais Recinos, que se hizo y se le dio el dictamen curricular. Si lo revisa, me animo a decirle que tampoco tiene esa vinculación a la realidad, porque por un lado está el tema de la realidad nacional, y otro tema es el Departamento de Asesoría y Orientación Curricular del DAOC, que está en la DDA, que es la encargada de aprobar estos pensum, que tampoco consideró la política criminal, se lo aseguro. Entonces, lo preocupante aquí es que tan desvinculado está cuando debería ser vinculante para que realmente sea fructífera, ¿verdad? Pero es un criterio muy propio, maestro. Gracias. Okay. Bueno, mire, usted ha tocado puntos muy, muy importantes. Cada institución del Estado tiene, digamos, su Secretaría de Política Criminal. Cada Estado, digamos, va enfocándose o va implementando sobre todo la capacitación y mecanismos que considera acordes a la época, ¿verdad? Porque recordemos, cada persona o cada funcionario que llegue a ocupar la máxima dirección de alguna institución, pues obviamente tiene sus criterios. Y recordemos que no todos vamos a pensar de la misma manera. Sin embargo, cada Secretaría de Política Criminal de cada institución es la que se encarga, en primer término, de establecer las distintas capacitaciones para todo el personal. Ahora bien, si usted me dice que Guatemala va o está avante dentro del top de los países que podría considerarse que aplican una criminología, una política criminal de vanguardia, no. De hecho, si nosotros analizamos y nos vamos a la historia, todos nuestros códigos están enraizados en el derecho español y mexicano. Prácticamente son copias de los códigos de los países de Europa. Ni siquiera, digamos, hasta ese punto en la actualidad se han ido acoplando a, digamos, a la realidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si lo podemos ver de esta manera, ¿cómo consideran ustedes o lo que yo les planteaba en los primeros días? Dentro de los requisitos para ser director del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, necesita ser criminólogo. Y si ustedes revisan a lo largo de todas las personas que han ocupado esa dirección, ninguno tiene una licenciatura en criminología, sino que todos tienen estudios diplomados o maestrías acordes a este tema, ¿verdad? Que les ha valido hasta el día de hoy para acreditarse con ese puesto. Pero digamos, si hablamos realmente, no existe una personas o que ocupen esa dirección que se hayan, digamos, formado principalmente en todo el área de la criminología y que sepan el qué hacer. Porque en todo caso, yo les pregunto a ustedes, ¿el INACIF será el encargado, digamos, de establecer o ayudar o de establecer criterios para atacar, digamos, la criminalidad o aportar, digamos, en su mayoría, la mayor parte de factores para elaborar una política criminal? ¿Ustedes qué piensan? Tomando de partida que la multidisciplinariedad es fundamental para la combinación de la realidad nacional y a elaborar propuestas, sí, maestro, porque tiene intervención y ocupa parte de lo legal. Sin embargo, la tutela no le corresponde exclusivamente a ellos. Ellos son técnicos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tienen participación en circunstancias que relacionan la criminología con el derecho. Mi pensar, ¿verdad? Sí, de hecho, el INACIF solo, digamos, lo que nos ayuda es, si ustedes lo quieren ver así, son auxiliares o instituciones auxiliares de la Administración de Justicia. ¿En qué participan principalmente? Ayudan principalmente a establecer científicamente si un hecho criminal se cometió de X o Y manera. Pero ¿quién realmente será el encargado de
en este caso, encaminar o elaborar una política criminal efectiva? ¿Quién será el responsable? ¿De las instituciones del sector justicia o veámoslo más allá del Ejecutivo? ¿Qué consideran ustedes? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Adelante. Mire, para mí, así como usted lo explicaba, el INASIF es el área científica, ¿verdad? Ahora, una institución que sería acorde, que creo que sería la más acorde, son las sociales, ¿verdad? Está en el Ejecutivo realmente, ¿verdad? Lo único que se maneja ahí es que hay mucho compadrazgo, ¿verdad? Hay mucha gente que dice que puede hacerlo y a veces no lo puede hacer. Entonces, pero sí siento que el que debería estar enfocado en ayuda para eso sería el Ejecutivo, ¿verdad? Que es el que tiene a cargo varias instituciones, ¿verdad? Tiene a cargo, creo que las correccionales para jóvenes, ¿verdad? Entonces, siento que ese sería el más indicado para hacer esa política criminal. Porque si lo miramos en el enfoque, digamos, el Ministerio Público se encarga de la investigación, ¿verdad? Sí, de la persecución penal. Ajá, de la persecución penal e investigación. El INASIF sería el área científica y los que ejecutan, que sería el organismo judicial, ¿verdad? Entonces esos dos creo que no se encargarían tanto de eso, sino sería más enfocado en el Ejecutivo. Solamente sería mi criterio. Okay. Digamos, lo que ustedes dicen es cierto, pero ahora contestando la pregunta, y si vemos, fíjense que todas dependen una de la otra, si lo queremos ver así. ¿Y esto por qué, verdad? Porque, digamos, lo científica, que si bien es cierto, va a establecer todos los mecanismos, teorías, resultados, y la aplicada se forma de esos métodos o de esas teorías o de esos resultados que da la criminología científica. Y a la vez, digamos, la académica se complementa con las otras dos. Y como yo le decía al final, ¿verdad? La analítica es como el supervisor de las otras tres. Y establece si efectivamente se está cumpliendo o no con los propósitos de las otras tres. Pero ahora bien, ustedes lo ven desde un punto de vista, por ejemplo, ustedes son más jóvenes que yo, pero se podrá dar cuenta que cada gobierno que toma el poder va cambiando de criterios y a pesar de que, digamos, como lo vamos a ver en la última clase, la política criminal se implementa casi por 20 años, todos los gobiernos cuando toman el poder, digamos, en este caso que toma el mando del Ejecutivo, va modificando los criterios y qué consideran ellos sobre qué debe enfocarse la política criminal. Y a mi muy personal punto de vista considero que eso es un error. ¿Por qué? Porque se ha convertido, digamos, la política criminal como un mecanismo de populismo para atraer posibles votantes. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo o no en cuanto a ese aspecto. Ahora bien, ¿cuál es el rol de un criminólogo? Fíjense que un criminólogo tiene varios roles, o digamos, busca distintas funciones en su rol como criminólogo. Primero, observador. ¿Y esto en qué consiste, verdad? En describir las cosas como son o como él las encuentra, ¿verdad? En este caso yo les pregunto, a ver, ustedes, o sea, claro, ¿verdad? Sin menospreciar y sin que ustedes consideren, no, pero ustedes consideran que un agente de la Policía Nacional Civil, cuando toma en sí el control del resguardo de una escena del crimen, cumplirá la función de observador, de acuerdo a lo que yo les acabo de indicar. No, licenciado. A la larga, ¿verdad? Digamos, la función el rol de un criminólogo como observador, ¿qué es? Es ver, pero no solo ver como nosotros vemos con nuestros ojos, sino es de observar la manera en que encuentra una escena del crimen y establecer, ¿verdad? Y determinar por qué esto se encuentra de esta manera o por qué ha acomodado de esta manera
inclusive la forma en que se encuentra, digamos, la forma en que se encuentra posicionado un cadáver, una persona que le han dado muerte, dice mucho de cómo se pudo haber producido esa muerte o cómo le pudieron haber dado muerte. Entonces el rol de un criminólogo también se enfoca en desde ese punto de vista observador, el ver todo a su alrededor. Ideólogo. ¿Y esto en qué consiste? Argumenta en favor o en contra del estado de las cosas y hace propuestas sobre cómo deberían de ser. Y va de la mano con el otro. Al observar, digamos, el criminólogo, ¿qué es lo que va a ver? Va a establecer y va dentro de su mente, empieza a configurar, digamos, todos esos factores que él observa en una escena del crimen y cómo pudo haberse cometido un hecho de tal o cual manera. Teórico. ¿Por qué? Porque va a explicar las relaciones existentes en el campo criminológico. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En este caso, el rol del criminólogo como teórico. Explicar por qué X o Y manera se encuentran determinadas situaciones. Práctico, ¿por qué? Porque colabora con conseguir que las cosas sean como deberían de ser. Metodológico, porque sigue las pautas de la metodología científica. Y siempre el criminólogo, ¿qué es lo que va a buscar? Su compromiso está relacionado con la búsqueda de la verdad. No sé si les quedó claro esta diapositiva en relación al rol de un criminólogo o tienen dudas. Todo claro, licenciado. O si, por ejemplo, ustedes ven estos 5 roles, ¿ustedes creen que un abogado también los pone en práctica? A ver, los quisiera escuchar. Yo pienso que no, licenciado, porque de igual manera... Ninguno. ¿O alguno? No, ninguno. Bueno, yo creería que sí. Mire, sin ir tan lejos, por algo está en el pensum de nuestra carrera, este curso. Entonces, si es el rol del criminólogo y entendemos que este es el curso para poder egresar, se entiende que si está en la formación de un pensum es porque sí son auxiliares en algún momento. Ok, a ver, ¿alguien más antes de...? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, adelante. Licenciado, a mi parecer, yo creo que el abogado tiene que tener la capacidad de poder observar a las personas que han cometido el delito también para poder descubrir el crimen, la escena del crimen. Yo creo que es muy importante para poder analizar procesos, casos, situaciones de la vida, ¿verdad? Fíjate que a la larga, que ustedes lo analizan, hasta cierto punto, un abogado penalista, ¿verdad? Claro, penalista. Y también, digamos, ¿por qué no decirlo de alguna otra rama del derecho? Y cumple alguna de estas funciones. ¿Y esto por qué? Imagínense, enfoquémonos. Algunos de los que están aquí ya, digamos, se han mentalizado en que se va a enfocar en el área penal. Sí, licenciado. Entonces imaginemos, cuando se está ejerciendo una defensa técnica, ¿cuál es la finalidad de un defensor? A ver, ¿cuál es la finalidad? Licenciado. ¿De su defendido, licenciado? Usted me está diciendo lo general, pero vamos más allá. No sé quién iba a tomar la palabra. Buenas noches. Adelante. Sí, yo considero que un abogado defensor, en cierto punto, además de demostrar las variables, las circunstancias y demás, considero que también en sí su función está en defender derechos y dar importancia a las circunstancias en las que se están llevando ciertas resoluciones, ¿verdad? Sí, miren, a la larga un abogado, ¿no sé si alguien más quiere tomar la palabra o continúa? No, miren, pues, un abogado hasta cierto punto que va a ejercer una defensa técnica, obviamente tiene que ser observador. ¿Y esto por qué? Porque va a establecer o va a determinar o va a analizar cómo se desarrolló, digamos, la escena del crimen.
¿Y esto por qué? Porque obviamente el Ministerio Público presenta una tesis de un caso. El abogado defensor, ¿qué es lo que va a hacer? Presentar una antitesis. Y obviamente, de igual manera, un abogado de la defensa técnica también va a ser metodológico. ¿Por qué? Porque va a utilizar la metodología científica. Imaginemos, sin ir tan lejos, que se realizara un hecho criminal en el cual se utilizó un arma de fuego y que hubieran cámaras, pero que digamos, estas cámaras no son tan legibles las imágenes. A la larga, hasta cierto punto, sí podrían posicionar a una persona con ciertas características, pero no nos podría dar la certeza como tal si esa persona participó o no en un hecho criminal. De igual manera, una trayectoria balística, establecer cuál fue la trayectoria de los disparos. No sé si Jeremy quiere decir algo o solo se le activó el micrófono. Se me activó, licenciado, perdone. Ok, va. Entonces, hasta cierto punto un abogado cumple ciertos roles de un criminólogo. Como bien lo decía alguno de ustedes, ciertamente parte del pensum de estudios es este curso. ¿Por qué? Porque sí, hasta cierto punto, como yo les decía, una de las ramas con las que se relaciona la criminología es el derecho penal. No sé si tienen alguna duda. Estamos claros. Bueno, continuamos. Vamos pues con las técnicas metodológicas en la criminología. Todos sabemos, ¿verdad? Que un método, hasta cierto punto, que es un método, es un camino hacia un fin. Es la utilización de medios que nos llevarían a alcanzar los fines perseguidos. Hasta cierto punto, digamos, esta definición de método, podríamos relacionarla con una definición de proceso, ¿verdad? Que todos sabemos que es un proceso. A ver, alguien que me indique. En términos generales, en el ámbito jurídico, ¿qué es un proceso? Es una serie de pasos a seguir, licenciado. Así es, entonces, para alcanzar un fin, ¿verdad? Alcanzar un fin, correcto. Entonces, de igual manera, un método es un camino hacia un fin. Y también es la utilización de unos medios que nos llevan a alcanzar hasta cierto fin. Ahora bien, la criminología como ciencia utiliza principalmente el método científico, pero dentro de este método utiliza técnicas metodológicas. ¿Y esto por qué? Porque la criminología, digamos, siempre se va a enfocar principalmente ¿en qué? En la utilización del método científico. No sé si tienen alguna duda, estamos claros ahí. Bueno, continuamos. Hablemos ahora de los métodos sociológicos. ¿En qué consisten los métodos sociológicos? Son procedimientos para analizar hechos sociales que se centran ¿en qué? En la observación empírica y la conexión entre hechos. ¿Alguna vez, digamos, no sé si dentro de su pensum tenían que hacer seminario? Todavía llevan el curso de seminario. Seminario de leyes penales. Pero digamos, en mi época, digamos, yo llevé un curso. ¿A nivel medio? No. No, en la universidad llevábamos un curso. La Facultad de Derecho. En la universidad ya no está. Ya no estaba, por eso les digo yo. Ya soy más viejito que ustedes. Bueno, pero más de alguna vez dentro de algún curso que hemos llevado o de algún trabajo hemos utilizado la encuesta, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, Va, entonces miren, pues, dentro de los métodos sociológicos que también, digamos, se utilizan en la criminología, encontramos la encuesta. Y como todos saben, ¿verdad? La encuesta consiste en un interrogatorio directo a un grupo social determinado. Digamos, teóricamente se ha establecido que este método es poco confiable, ya que se presta a opiniones preconcebidas
O también, digamos, se presta muchas veces a que una misma persona llene varias encuestas, ¿verdad? Cosa que ustedes nunca hicieron, ¿verdad? ¿O me equivoco? Entonces, al punto que quiero llegar, digamos, en relación a la encuesta, como método sociológico, para la epidemiología es considerado poco confiable, por las razones que ya les indiqué. Análisis de casos particulares. ¿En qué consiste este? Se indaga en un número de casos tipo, que puede ser por un periodo de tiempo determinado. Y este tipo de análisis de casos particulares es lo que hace, digamos, principalmente en muchos países de América Latina. ¿Y qué es lo que hacen? Ven el incremento de un hecho, de un fenómeno criminal y se enfocan específicamente en eso y afrontan, digamos, la política criminal en ese punto sobre esa base, dejando, digamos, a un lado otros fenómenos criminales que quizás se están suscitando con el tiempo. La microsociología, que es un método experimental que consiste en el estudio de problemas que se producen dentro del grupo. Digamos, la microsociología también se utiliza principalmente aquí en nuestro país. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, ustedes lo ven, muchas veces ven la raíz de un determinado problema a un determinado grupo social. O, por ejemplo, lo que hablábamos el otro día, en el tema de las pandillas. Principalmente se habla que las pandillas están conformadas, o sus integrantes en su mayoría son personas que forman parte de hogares desintegrados. Entonces, ¿en qué se enfocan? En la política criminal, en crear programas para ayudar a todos aquellos jóvenes o niños que vienen o que tienen o que están viviendo en hogares desintegrados. Ahora bien, en relación a la estadística, esta nos va a proporcionar conclusiones de probabilidad, pero no de casualidad. No nos determina cuál es la causa de un fenómeno, pero digamos nos da orientaciones claras. Ahora bien, de estos métodos sociológicos, de acuerdo a lo que nosotros vivimos en nuestra realidad social, ¿cuál creen que se aplica? ¿Consideran que se aplican todos, ninguno o algunos? Quisiera escuchar a tres de ustedes. A ver. Pues sí, quisiera escuchar los que ustedes me indiquen. Yo creo que se pueden aplicar cualquiera de estos, licenciados, se pueden aplicar todos dependiendo del caso específico. Pero digamos, acordes a nuestra realidad social y a lo que ustedes han visto, ¿cuál de estos métodos considera que lo aplican? ¿O lo aplican aquí en Guatemala para la elaboración de la política criminal? ¿Podría ser que se aplica la estadística? Porque al final, pues, determinar qué sucede, qué fenómenos existen, más no expresa una situación o alguna resolución clara a estos problemas, ¿verdad? Ok, a ver, ¿alguien más? Pues yo pienso, Lick, ¿verdad? De que en lo que es el sistema del Ejecutivo tiene un gabinete o un área que creo que es de seguridad nacional, ¿verdad? Entonces, ellos, por lo que veo, se basan en estadísticas, ¿verdad? Entonces, en base a esas estadísticas, ahí el ex director de la policía o de gobernación decía que era percepción de la sociedad, ¿va? Yo creo que sus encuestas y sus estadísticas estaban basadas tal vez en una parte muy reducida o tal vez un área donde no está la conflictividad, ¿verdad? O puede ser que le hayan dado datos erróneos, pero me imagino pues de que ellos han de usar las estadísticas y qué decisiones tomar en cuanto a los hechos suscitados departamentalmente, ¿verdad? Porque, y que se enfocan solo en cierto sector, porque si se enfocaran
a nivel nacional, pues sería totalmente un 0,000 de crímenes, pues, porque abarca demasiado. Sí tiene que ser bastante específico para que entonces se tomen decisiones. Depende de la región donde se esté desarrollando el crimen o se esté una creciente de robos o de suicidios o violaciones o secuestros, ¿verdad? Entonces considero que sí, todos esos métodos, tanto la encuesta como la estadística, es importante porque la encuesta ayuda a saber sobre la percepción de la sociedad hacia sus gobernantes, y la estadística es de los datos reales de lo que está sucediendo día a día, ¿verdad? Pero si tomamos en consideración, la encuesta es poco confiable. Licenciado, yo creo que el de la estadística quizás es el que más se aplica, porque pues el organismo judicial debería llevar un control de las sentencias, de los casos que se deberían, que van manejando, que van entrando. Y en base a eso, pues sí se pueden sacar estadísticas confiables. Y esto pues podría tomarse en cuenta para la elaboración de la política criminal. Solo para, sí la lleva. Sí, cada juzgado manda un informe porque cuando una víctima hace una denuncia, tiene un formato de un formulario del INE, y ese pues se envía todos los meses al Instituto Nacional de Estadística. Así se lleva. De hecho, todas las instituciones llevan una estadística. Todas. Las instituciones del sector justicia. Licenciado, disculpe, buenas noches. O sea, que entonces el método que más se utiliza podría ser la estadística, así en base a todo lo que han dicho los demás, ¿verdad? Sí, de hecho, en nuestro país se utiliza la estadística y se utiliza también el análisis de casos particulares. Y la encuesta me imagino que también, ¿no? Porque tal vez muy poco, lo utilizan la encuesta, pero a la larga era lo que hablábamos al inicio. De todos los métodos sociológicos, la encuesta es la menos confiable de todas. ¿Y esto por qué? ¿Qué sucede? Más de alguna vez, no sé si ustedes lo han visto, a veces las encuestas las llenan los mismos encuestadores. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con un cierto número o cumplir con, digamos, llegar a una cierta meta. Entonces convierte a la encuesta en el método menos confiable de todos, por esa misma razón. O sea, sería el menos confiable, pero al final también sí se utiliza, aunque la llene quien la llene, pero también puede ser utilizada, por ejemplo, si la mayoría dice en la encuesta que tiene miedo de usar el Transmetro por algunos asaltos o algo así, entonces pueden hacer como que operativos policiales, ¿verdad? En las paradas, o es cuando hacen todos esos operativos. Pero también, como usted dice, ¿verdad? Que no es seguro. No es muy confiable. Pero digamos, en el caso del análisis de casos particulares, sí. ¿Por qué? A ver, ¿quién recuerda cuáles fueron los principales ritmos o sobre qué fenómenos criminales se iban a enfocar más en el actual gobierno? ¿Quién lo recuerda? Perdón, Nick, no escuché la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? Disculpe. ¿Ustedes recuerdan que el actual gobierno indicó que iba a enfocar su política criminal sobre 3 fenómenos criminales principalmente? ¿Ustedes recuerdan cuáles fueron? Pues supuestamente el principal era la corrupción, ¿verdad? Lo cual no hemos visto ninguna denuncia de parte del Ejecutivo ni acciones internas con eso. Pero digamos, sí, ese fue uno, pero también habló acerca de la extorsión. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen la perspectiva de que este delito ha disminuido o por el contrario ha ido en aumento? Ha ido en aumento. Ha ido en aumento debido a que hay un acomodamiento en las filas de los altos mandos. Entonces,
eso se presta a corrupción, porque la corrupción llega hasta los altos mandos. Entonces, cuando no hay cambios en los altos mandos, eso sucede. Se disparan los índices de extorsión, de todo, porque es una pedidera por todos lados de dinero, ¿va? Desde arriba hasta abajo. Pero entonces, es un problema. Dice que yo realicé mi trabajo en base a este tema de extorsión y investigué, y según los índices comparados con el año pasado, ya iban a principio de año, de ese 2025, iban 3,000 denuncias más de extorsión comparada con la cifra final del año pasado. Sí, de hecho, en la actualidad, hasta el día de hoy, en comparación con el año pasado, van 4,200 denuncias más de lo que se tenía en esta fecha en el año 2024. Tal pareciera que fuera un plan como que de estabilización, porque o sea, es muy abrupto el salto. Lo que sucede es que ha sucedido en la actualidad, que por ejemplo, ustedes, no sé si escucharon o vieron acerca de la cárcel de Renovación 1, que era como el máximo proyecto del gobierno en cuanto a cárceles de máxima seguridad. No sé si ustedes lo recuerdan. Lo escuché, licenciado. Sí, claro, Sí. está en Squidland. Ajá. ¿De dónde está el gordo este? Sí, fíjense que ese lugar en la actualidad es el centro donde más llamadas extorsivas salen en la actualidad. Ese centro considerado o que iba encaminado a ser considerado de máxima seguridad, en la actualidad es el centro de privación de libertad donde más llamadas extorsivas salen. Imagínense ustedes. Así de descontrolado está el sistema penitenciario. Ahora bien, dentro de la criminología también se utilizan los métodos antropológicos. ¿Y estos en qué consiste? En el tratamiento de estudio de los problemas del delincuente particularmente, ¿verdad? No enfocado en masa, sino en un ámbito particular. Y el primer método es el método de la somática o biología. La somática se refiere a todo lo relacionado con el cuerpo. Entonces, ¿qué busca este método? Este método pues trata de buscar los factores somáticos, es decir, en todo lo relacionado a lo que se relaciona con el cuerpo, la causa principal de la criminalidad. Si lo queremos ver más allá, ustedes sabían que, digamos, en algunos, bueno, principalmente Estados Unidos ha hecho estudios y hacen referencia a que muchas veces una persona con índices de asesino, muchas veces hablan que esto proviene de los mismos genes de los padres. No sé si ustedes lo han escuchado. No, licenciado. No, va. Fíjense que en cierta época se llegó a la conclusión de que una persona era o no era delincuente, tenía tendencias asesinas o a ser un asesino en serie en base a los genes que heredaban de sus padres. Por eso muchas veces, hasta cierta época, en los hogares adoptivos de Estados Unidos principalmente, muchas veces pedían los antecedentes de los padres biológicos antes de adoptar a un menor, por esa creencia que se tenía. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que a través de los genes o la transmisión de los genes se puede establecer la tendencia asesina de una persona? Pues yo lo que creo es de que tal vez no en genes, pero sí la sensibilidad son sensibles al crío. Por ejemplo,
la depresión no es que se lleven los genes, sino que las personas son, por ejemplo, las personas con padres depresivos son más sensibles a caer en la depresión porque son más sensibles, no sé si son más sensibles a su entorno. Tal vez pueda ser por esa vía. Pero yo sí creo que sí pueden tener cierta tendencia, tal vez no a ser asesinos, sino a tener cierta orientación. Okay, a ver, ¿alguien más? Yo considero que no, licenciado, porque una persona o un asesino básicamente se hace en el camino dependiendo del entorno en el que se encuentre. Y eso va a influir mucho en las decisiones que él tome, considero yo. Ok, a ver, ¿alguien más? Licenciado, yo considero que es el ambiente en donde crecen, ya que casi siempre, digamos que si crecen en un ambiente que es violento, van a ser violentos. Si crecen en un ambiente tranquilo, en donde no se pelea la familia y todo eso, entonces ahí va a ser diferente la vida del niño. Solamente, licenciado. Ok, ahora bien, en cuanto a la psicología, enfocado, digamos, como método antropológico dentro de la criminología, contempla la conducta del delincuente como un trastorno de conducta. Para la psicología, entonces, un delincuente es delincuente, ¿por qué? Porque tiene un trastorno de conducta. ¿Qué piensan ustedes en relación a eso? ¿O qué creen ustedes? ¿Realmente un delincuente es un delincuente porque tiene un trastorno de conducta? Tal vez no en todos los casos. O sea, yo no estoy de acuerdo en esa teoría o en la premisa de que una persona puede ser asesino, puede ser delincuente porque así existe en su entorno. Porque cuánta gente de dinero, de nivel socioeconómico alto, o sea, son asesinos, o sea, no tiene nada que ver. Yo creo que sí, tiene que ver algo interno en la mente. Sí. Ahora vamos con la psicoanalítica, que se centra sobre el inocente, su dinámica y sus conflictos. Entonces la psicoanalítica se va a enfocar principalmente en qué? En si una persona participó, ¿no?, en un hecho delictivo o qué lo llevó a eso. Ahora bien, de todos los métodos antropológicos, a criterio de ustedes, ¿cuál creen que se acopla más a la criminología? ¿O ninguno de los tres? Tal vez la psicología, licenciado. La psicología, a ver, ¿alguien más? Yo consideraría que la temática o la biológica, licenciado. Sí, podría ser la biológica, licenciado. Okay. Sí, mire, yo considero que podría ser la biológica también. La biológica. Bueno. Fíjense ustedes que a la larga, ustedes lo quieren ver así. La criminología, por ser una ciencia multidisciplinaria, pues se relaciona con muchas ciencias, principalmente con ciencias sociales. Sin embargo, es un conjunto de todo. Que a la larga quizás ahorita podríamos decir, bueno, esto no tiene relación con X o Y ciencia. Pero a la larga todas se complementan. Y en su conjunto, digamos, ayudan a robustecer el funcionamiento o cómo la criminología se va enfocando como tal. Ahora bien,
No sé si tienen alguna duda. Está todo claro. Todo bien, licenciado. Está todo claro. Porque yo lo que Bueno, pienso es de que si al final una persona puede estar en el estado de interdicción por su salud mental y puede ser un atenuante en un dado caso, ¿no? Ujú. Hasta cierto punto sí. Pero ahora yo les quiero preguntar, ¿cómo creen ustedes que está enfocada la política criminal aquí en Guatemala? Pues a la fecha no se le mira ni pie ni cabeza. Okay. Y bueno, vamos a contestar las preguntas que están aquí en el chat. En relación a la pregunta que hizo Baltasar Martínez. Fíjese que en relación a su pregunta, de hecho, sí hay aprehensiones de ambas organizaciones criminales. Sí las hay. Ahora bien, en mi experiencia personal, es mucho más difícil aprender a un pandillero de la mala salvatrucha que a un pandillero del barrio del sur. Es lo que les puedo decir en base a 11 años de experiencia que yo tengo trabajando específicamente en ese campo de las pandillas. ¿Cómo dijo? Disculpe, no lo escuché. Que, digamos, es mucho más fácil aprender a un pandillero de la pandilla del barrio 18 que a un integrante de la mala salvatrucha. ¿Por qué? Porque se diferencian principalmente en la manera de operar. Los integrantes de la MS son más estratégicos, planifican mejor la manera en que operan. Bueno, ahora respondiendo a las preguntas. Fíjense que como ustedes saben, el curso es virtual, 100% virtual. El examen, usualmente cuando se daba el curso, era que el examen parcial era presencial y tenían que acudir a la universidad. Entonces el examen lo hacía de 2 series. Desarrollar temas en específico, lo visto en clase, y también preguntas directas o de opción múltiple. Pero como ahorita todo es virtual, digamos, pues la mayoría de preguntas van a ser, bueno, va a ser entre 15 o 30, no me he decidido, pero van a ser de opción múltiple todas. Pero con la ventaja que, como les dije, con la aplicación ahí se puede ver cuando ustedes minimizan la pantalla para ver algún documento. Pero bueno, yo les voy a estar enviando en el transcurso de hoy o mañana las diapositivas que vimos el día de hoy. Les deseo feliz noche. Espero que el curso llene sus expectativas hasta lo que llevamos el día de hoy, ¿verdad? Y esa es la idea, ¿verdad? Que llene sus expectativas, ¿verdad? Pero sobre todo las cosas que despierten en ustedes ese interés, ¿verdad? En un dado momento, todos somos parte del Estado y todos vemos la problemática que se da a nivel nacional día a día. Y que en un dado momento nosotros desde donde nos encontremos podemos aportar algo para mejorar. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta antes de terminar la clase. Ninguna. No, licenciado. Bueno, entonces pues les deseo feliz noche y nos miramos el día de mañana. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Que descanse. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, que descanse. Feliz noche, Lic. Feliz noche, que descanse. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, que descanse. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, que descanse.